Ejercicio 6.6 Estática Hebeler. El ejercicio dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o compresión. Considere P1 igual a 2 kN y P2 igual a 1.5 kN. Bien, vamos a empezar por analizar el nodo C. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Y aquí vamos a tener una fuerza, la cual vamos a llamar fuerza CB. Aquí vamos a tener una fuerza, la cual va a ser la fuerza CD. Aquí va a estar lo que es la carga P2, la cual tiene un valor de 1.5 kN. Y estas dos fuerzas forman un ángulo de 30 grados, que es este ángulo que nos están dando. Aquí va a estar el eje Y y el eje X. Primero empezamos por hacer sumatoria de fuerzas en Y. Todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y empezamos por la componente Y de esta fuerza y nos queda fuerza CB por el seno de 30 grados menos 1.5 kN es igual a 0. Despejando la fuerza CB nos queda que fuerza CB es igual a 1.5 kN entre el seno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 3 kN. Atención, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X y decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Empezamos por la componente X de la fuerza CB y nos queda menos 3 kN por el coseno de 30 grados, menos la fuerza CD es igual a 0, despejando la fuerza CD y resolviendo nos queda que fuerza CD es igual a menos 2.6 kN. Este signo negativo nos indica que el sentido que supusimos para la fuerza CD es incorrecto y el sentido correcto es este. Por lo tanto, la fuerza CD está a compresión. Bien, ahora vamos a analizar el nodo D. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo D y aquí vamos a tener una fuerza, la cual vamos a llamar fuerza ED. Aquí vamos a tener una fuerza, la cual vamos a llamar fuerza DB. Y aquí vamos a tener la fuerza de la barra BC, la cual ya calculamos tiene un valor de 2.6 kN a compresión. Y aquí vamos a tener la carga P1, la cual tiene un valor de 2 kN. Hacemos sumatoria de fuerzas en X y todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Por lo tanto nos queda fuerza ED menos 2.6 kN es igual a 0. Despejando la fuerza ED nos queda que la fuerza ED es igual a 2.6 kN a compresión. Sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda fuerza DB menos 2 kN es igual a 0. Despejando fuerza DB nos queda que fuerza DB es igual a 2 kN a tensión. Bien, ahora vamos a analizar el nodo B. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Aquí vamos a tener una fuerza, la cual vamos a llamar fuerza BA. Aquí vamos a tener la fuerza BE. Aquí vamos a tener la fuerza BB, que como ya calculamos tiene un valor de 2 kN a tensión. Aquí vamos a tener la fuerza BC, que también ya calculamos y tiene un valor de 3 kN a tensión también. Aquí tenemos el eje X y aquí el eje Y. Bien, la fuerza de 3 kN va a formar un ángulo de 30 grados con respecto al eje X. Vamos a verlo en la figura original y como vemos, si trazamos una línea horizontal, este ángulo que está formando aquí es igual a este otro ángulo, ya que estas líneas son paralelas y ambas están cortadas por esta secante. Es por ello que estos ángulos son iguales. Por lo tanto, este ángulo es igual a 30 grados, que es el valor de este ángulo. Bien, ahora vamos a encontrar el valor que forma la fuerza BE con respecto al eje X, que sería este ángulo. Y de igual forma, aquí lo que es esta línea horizontal que trazamos y lo que es la barra BD son paralelas y ambas están cortadas por esta línea secante. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo también vale 30 grados. Por lo tanto, el ángulo que forma la fuerza BE con respecto a X es igual a 30 grados. Ahora vamos a encontrar el valor del ángulo que forma la fuerza BE con respecto al eje Y. Bien, aquí como vemos, este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Por lo tanto, si encontramos el valor de este ángulo, encontraremos también el valor de este ángulo. Para encontrar el valor de este ángulo, sabemos que los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, a 180 grados le restamos este ángulo de 30 grados y su ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 60 grados. Por lo cual, este ángulo también vale 60. Entonces, el ángulo que forma la fuerza BA con respecto al eje Y es de 60 grados. Bien, ahora sí aplicamos ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en Y, todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y empezamos por la componente Y.
de la fuerza BA y nos queda que fuerza BA por el coseno de 60 grados. Ahora vamos con la componente Y de esta fuerza y nos queda menos fuerza BE por el seno de 30 grados, menos 2 kilonewtons. Ahora con la componente Y de esta fuerza y nos queda menos 3 kilonewtons por el seno de 30 grados es igual a 0. Despejando la fuerza BA nos queda que fuerza BA es igual a fuerza BE por el seno de 30 grados más 2 kilonewtons más 3 kilonewtons por el seno de 30 grados entre el coseno de 60 grados. Resolviendo nos queda que fuerza BA es igual a fuerza BE más 7 kilonewtons y esta va a ser nuestra ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en X y decimos que todas las fuerzas que tengan ese sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Empezamos por la componente X de esta fuerza y nos queda menos la fuerza BA por el seno de 60 grados, ahora con la componente X de esta fuerza y nos queda menos fuerza BE por el coseno de 30 grados, ahora con la componente X de la fuerza de 3 kilonewtons y nos queda más 3 kilonewtons por el coseno de 30 grados es igual a 0. Despejamos a la fuerza BE y nos queda que la fuerza BE es igual a fuerza BA por el seno de 60 grados menos 3 kilonewtons por el coseno de 30 grados entre el menos el coseno de 30 grados. Resolviendo nos queda que fuerza BE es igual a menos fuerza BA más 3 kilonewtons y esta va a ser nuestra ecuación 2. Bien, ahora sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1 y nos queda que fuerza BA es igual a menos fuerza BA más 3 kilonewtons más 7 kilonewtons. Reduciendo términos semejantes nos queda que 2 veces la fuerza BA menos 10 kilonewtons es igual a 0. Despejando la fuerza BA nos queda que fuerza BA es igual a 10 kilonewtons entre 2. Resolviendo nos queda que es igual a 5 kilonewtons. A tensión. Ahora sustituimos el valor de la fuerza BA en la ecuación 2 y nos queda que fuerza BE es igual a menos 2 kilonewtons más 3 kilonewtons. Resolviendo nos queda que es igual a 1 kilonewton. A tensión. Y de este modo es como determinamos el valor de las fuerzas en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Ejercicio 6.8 estática Hibbeler. El ejercicio dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura y establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Considere P igual a 800 libras. Bien, vamos a empezar por el nodo A. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Aquí vamos a tener la fuerza P, que tiene un valor de 800 libras. Aquí vamos a tener la fuerza AB. Aquí la fuerza AF. Aquí van a estar el eje Y y el eje X. Vamos a calcular el ángulo que forman estas dos fuerzas. Si trazamos una línea vertical de esta forma, aquí se forma un triángulo rectángulo y este cateto tiene una medida de 3 pies y el cateto opuesto también tiene una medida de 3 pies. Ambos catetos tienen la misma medida y sabemos que cuando los dos catetos de un triángulo rectángulo miden lo mismo, su ángulo va a valer 45 grados. Por lo tanto, el ángulo que forman estas dos fuerzas es de 45 grados. Bien, sumatoria de fuerzas en Y, decimos que todas las fuerzas que tengan ese sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, nos queda menos 800 libras. Ahora vamos con la componente Y de esta fuerza y nos queda más la fuerza AF por el seno de 45 grados es igual a 0, despejando la fuerza AF nos queda que AF es igual a 800 libras entre el seno de 45 grados, resolviendo nos queda que es igual a 1131.4 libras a tensión. Bien, ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X. Decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Empezamos por la componente X de la fuerza F, por lo tanto nos queda 1131.4 libras por el coseno de 45 grados, más la fuerza AB es igual a 0, despejando la fuerza AB y resolviendo nos queda que AB es igual a menos 800 libras. Este signo negativo nos indica que el sentido que supusimos para la fuerza es incorrecto y el sentido correcto es este. Por lo tanto, la fuerza AB está a compresión. Ahora vamos con el nodo F y hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo F. Aquí vamos a tener la fuerza AF que ya calculamos y tiene un valor de 1131.4 libras a tensión. Aquí vamos a tener la fuerza de 500 libras. Aquí vamos a tener la fuerza BF. Y aquí vamos a tener la fuerza FE. Aquí vamos a tener el eje Y y el eje X. Bien, vamos a calcular el ángulo que forman estas dos fuerzas. Vamos al diagrama original.
Y como vemos aquí se forma un triángulo rectángulo. Este cateto adyacente tiene una medida de 3 pies y el cateto opuesto también tiene una medida de 3 pies. Ambos catetos tienen la misma medida, por lo tanto su ángulo va a valer 45 grados. Entonces el ángulo entre estas dos fuerzas es de 45 grados. Ahora vamos a encontrar el valor del ángulo que forma la fuerza de 1131.4 libras con respecto al eje Y. Trazamos una línea vertical y aquí se forma un triángulo rectángulo. Su cateto adyacente tiene un valor de 3 pies, al igual que su cateto opuesto. Ambos catetos tienen la misma medida, por lo tanto su ángulo es de 45 grados. Entonces el ángulo de la fuerza de 1131.4 libras es de 45 grados con respecto al eje Y. Bien, vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y empezamos por la componente Y de esta fuerza. Nos queda menos 1131.4 libras por el coseno de 45 grados menos 500 libras. Ahora vamos con la componente Y de esta fuerza y nos queda más la fuerza BF por el seno de 45 grados es igual a 0. Despejando a la fuerza BF nos queda que BF es igual a 1131.4 libras por el coseno de 45 grados más 500 libras entre el seno de 45 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 1838.51 libras a compresión. Ahora decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Empezamos por la componente X de esta fuerza y nos queda menos 1131.4 libras por el seno de 45 grados, menos 1838.51 libras por el coseno de 45 grados, que es la componente X de la fuerza BF, más la fuerza FE es igual a 0, despejando a la fuerza FE y resolviendo nos queda que fuerza FE es igual a 2100 libras a tensión. Ahora vamos con el nodo E. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a tener una fuerza de 2100 libras, que es la fuerza FE, que ya calculamos, y esta tensión. Aquí vamos a tener la fuerza ED. Aquí vamos a tener la fuerza EB. Este va a ser el eje Y y el eje X. Bien, decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivos, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nos queda menos 1100 libras más la fuerza ED es igual a 0. Despejando la fuerza ED nos queda que la fuerza ED es igual a 2100 libras a tensión. Decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda que la fuerza EB es igual a 0. Ahora vamos con el nodo B. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Aquí vamos a tener esta fuerza a compresión que ya calculamos, que tiene un valor de 800 libras. Aquí vamos a tener esta otra fuerza que también ya calculamos y que tiene un valor de 1838.51 libras. Aquí vamos a tener esta fuerza que, como ya determinamos, tiene un valor de 0 libras. Aquí vamos a tener la fuerza DB y aquí vamos a tener la fuerza CB. Aquí vamos a tener el eje Y y el eje X. Vamos a calcular el ángulo que forman estas dos fuerzas. Trazamos una línea vertical de esta forma y aquí se forma un triángulo rectángulo. Ambos catetos tienen el mismo valor, por lo tanto el ángulo que forman estas dos barras es de 45 grados. Entonces el ángulo que forman estas dos fuerzas es de 45 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo que forman estas otras dos fuerzas. Aquí, como vemos, tenemos un triángulo rectángulo y sus catetos también tienen el mismo valor, por lo tanto su ángulo va a valer 45 grados. Por lo tanto, el ángulo que forman estas dos fuerzas es de 45 grados. Bien, todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y empezamos por la componente Y de esta fuerza y nos queda menos 1838.51 libras por el seno de 45 grados. Esta fuerza no la incluimos ya que vale 0. Ahora vamos con la componente Y de esta fuerza. Nos queda menos la fuerza dB por el seno de 45 grados es igual a 0. Despejando la fuerza dB nos queda que fuerza dB es igual a 1838.51 libras por el seno de 45 grados entre menos el seno de 45 grados. Resolviendo nos queda que es igual a menos 1838.51 libras. Nos salió un signo negativo, por lo tanto ese signo negativo nos indica que el sentido que supusimos para la fuerza es incorrecto y el sentido correcto es este. Por lo tanto, esa fuerza está a tensión. Ahora decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en X es igual a 0.
nos queda 800 libras. Ahora vamos con la componente X de esta fuerza y nos queda más 1838.51 libras por el coseno de 45 grados. Ahora vamos con la componente X de la fuerza dB, ya tomando en cuenta su sentido correcto. Por lo tanto, nos queda más 1838.51 libras por el coseno de 45 grados menos la fuerza CB es igual a 0. Despejando la fuerza CB y resolviendo, nos queda que fuerza CB es igual a 3.400 libras a compresión. Ahora vamos con el nodo C y en el nodo vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo C. Y tenemos en el nodo C esta fuerza que ya calculamos que tiene un valor de 3.400 libras a compresión. Aquí vamos a tener la fuerza CD y como podemos observar en el nodo C también tenemos un soporte de tipo rodillo y sabemos que ese tipo de soportes únicamente tiene una reacción, que en este caso por la posición en la que está el soporte de rodillo, la única reacción que va a haber va a ser la reacción en X, por lo tanto esta va a ser la reacción CX. Aquí tenemos el eje Y y el eje X. Decimos que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas, por lo tanto sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y nos queda que fuerza CD es igual a 0, ya que no existe ninguna otra fuerza que esté interviniendo en el eje Y. Y aquí tenemos ya lo que es la última fuerza que nos faltaba por calcular. Y de este modo es como encontramos el valor de todas las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos de la armadura mostrada.